Bueno, iglesia, vamos a continuar con la serie sobre la aflicción del creyente. Hoy vamos al tema número 2 y el tema de hoy es la aflicción de los discípulos. Así he titulado este tema para hoy, en relación a las aflicciones, hermanos, porque creo que es necesario que la iglesia entendamos de que por más que seamos cristianos, que seamos creyentes, hermanos, no significa de que nosotros no vamos a pasar aflicciones, de que nosotros no vamos a pasar luchas o vamos a pasar problemas en nuestra vida, por más cristianos que seamos. Hoy, lamentablemente, hermanos, y digo lamentablemente, hermanos, es increíble escuchar a muchos que a la hora de predicar o enseñar la palabra, hermanos, parecen simplemente motivadores. Se paran en un púlpito, en un altar, y es como que si fueran motivadores. Cuando la iglesia, hermanos, lo que necesita es la sana enseñanza de la palabra de Dios para conocer, oigan esto, para conocer y hacer la voluntad de nuestro Dios. Si hay algo que usted y yo necesitamos, hermanos, es conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios me enseña en su palabra? No necesitamos, hermanos, que nos estén motivando, como escucho a muchos hoy, motivando a la gente. Y cuando hablamos de motivar a la gente, hermanos, lo que les ofrecen es tiempos mejores. Y tiempos mejores. De que todo va a ir mejor y que va a ir mejor y va a ir mejor. Pero si usted es un poco racional y usted ve las cosas, hermanos, usted ve que esto no va a ir para adelante, sino todo lo contrario. Esto va para atrás. ¿Por qué? Porque es parte de lo que la Biblia nos muestra, es parte de lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, en la parte económica, en la parte moral, en la parte social, yo no sé si usted lo ha notado o no, hermanos, pero el mundo va como un avión en picada. Esto va a ir cada día más mal. Y de alguna manera, hermanos, yo viendo todo lo que está sucediendo, creo que se está prestando todo el escenario para el anticristo. Todo el escenario se está presentando. Pero todo, hermanos, va colapsando poco a poco. Y entonces lo que yo quiero enseñar hoy, hermanos, es de que usted me entienda que Jesús nunca le dijo a sus discípulos de que si ellos venían a Cristo, que si ellos le seguían a Él, entonces su vida iba a ir mejor cada vez, sino más bien Él les enseñó que si querían seguirle a Él, iban a tener aflicciones, iban a tener problemas. Ahora, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque una de las enseñanzas que normalmente escuchamos hoy en día es, hermanos, que un cristiano no puede sufrir, que no le puede ir mal, que no va a pasar dificultades en la vida, donde le prometen que al venir a Cristo se acabarán sus problemas, e inclusive tomando versículos que se oyen muy bonitos, pero lejos del contexto bíblico, de toda la verdad de Dios, ya que la Biblia nos muestra todo lo contrario, y es que tendremos aflicciones como cristianos. Ahora, ¿cuántos de nosotros deseáramos, hermanos, y yo soy el primero que desearía venir a Cristo y no tener ninguna dificultad en la vida? Pero la Biblia no me enseña eso. Voy a iniciar con 2 versículos y vamos a ver Filipenses capítulo 1, verso 29. La semana pasada vimos este versículo y no lo voy a tocar mucho, pero sí quiero leerlo porque el apóstol Pablo les dice esto a los filipenses y es una verdad, es una realidad. Y él les dice en el capítulo 1, verso 29, él les dice, porque a vosotros, les dice el apóstol Pablo, os es concedido, os es permitido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, lo cual es una bendición creer en Él, sino que también padezcáis por Él. El apóstol Pablo es bien claro y él les dice, a ustedes Dios no solamente les ha permitido creer en Cristo para salvación, sino que también Cristo les ha permitido que sufran por causa de Él.
Y eso es un privilegio y eso es una bendición, aunque la mayoría de nosotros en el Evangelio que nos muestran hoy nos dicen que nosotros no vamos a sufrir, hermanos. El Evangelio nos muestra todo lo contrario. Ahora vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Y yo quiero que veamos también lo que Pablo le dice a Timoteo, a este joven Timoteo, que ya estaba pastoreando en la iglesia. Y vea lo que le dice Pablo a Timoteo. Pablo no le dice a Timoteo, oiga, ahora que usted es pastor o ahora que usted está al frente de la iglesia, a usted le va a ir mejor en la vida. No. Vea lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 10 al 12. ¿Lo tenemos, iglesia? Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, oigan esto, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio, en Listra. Dice persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren, oigan esto, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, padecerán, ¿qué dice? Persecución. El apóstol Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo y le dice, usted ha seguido todo lo que yo he hecho y usted ha visto cómo me han perseguido, cómo he estado en tribulaciones, en aflicciones, Timoteo. Usted ha visto lo que yo he padecido, pero bueno, usted también va a padecer eso, porque todo el que quiera vivir piadosamente, o sea, llevar una vida que quiera agradar a Dios, va a tener persecuciones o va a vivir aflicciones. Todos aquellos que queramos honrar a Dios de verdad en nuestra vida, vamos a tener dificultades en nuestra vida por querer honrar a Dios. Pablo en un momento dice, de todas me ha librado el Señor. Cuando dice de todas me ha librado el Señor es porque Dios ha estado o estuvo con él en todas esas tribulaciones, en todas esas aflicciones. No es que no pasó por ellas. Porque eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú has visto todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he pasado. Ahora, hermanos, veamos por un momento qué le enseñó Cristo a sus discípulos y cómo fue la vida de ellos como creyentes. Vamos a ver qué nos muestra la Biblia, la palabra de nuestro Dios, a la hora de Jesús llamar a sus discípulos, a Él estar con sus discípulos enseñándoles, a ver si Él les dijo, mira hermanos, ahora que ustedes son mis discípulos y me siguen, ahora todo les va a ir bien, ahora todo va a ser color de rosa. Vamos a ver si Jesús les enseñó eso a sus discípulos. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, del 3 al 22. Mateo capítulo 24. Es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Dice en Mateo capítulo 24, y vamos a leer del verso 3 hasta el verso 22, hermanos. Y solamente quiero leer, y yo quiero que usted vea, escuche lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, a ver dónde hay una motivación donde Jesús les diga, vengan, ahora que ustedes vienen a mí, que vienen al Señor, ahora a ustedes les va a ir color de rosa. Ahora va a ser una vida linda, hermosa, van a tener bendiciones de lo alto, va a venir la gloria de Dios sobre ustedes. Ahora ustedes van a ver la mano poderosa de Dios, hermano. Vamos a ver qué les enseñó Cristo a sus discípulos. Dice la palabra en Mateo 24, del 3 al 22, dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Huiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto son aflicciones.
Y todo esto será principio de dolores, que creo que es lo que estamos viviendo nosotros, principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrán entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermanos, dígame si usted no ve en este pasaje aflicción. Jesús está con sus discípulos y Él empieza a hablarles de las cosas que van a suceder. Y Él en ningún momento les dice a ellos cosas bonitas, no, más bien les dice, ustedes van a ser perseguidos, a ustedes los van a matar. Ustedes, la vida de ustedes va a ser muy diferente, muy dura, en otras palabras. Hermanos, ese no es el evangelio que yo escucho hoy. El evangelio que yo escucho hoy en la radio, en la televisión, en muchos hermanos, es un evangelio todo lo contrario de lo que aquí Jesús está enseñándole a sus discípulos. Por eso para hoy muchos ser cristiano, hermanos, es tan fácil, es tan sencillo. Porque creen que ser cristiano es venir a la iglesia de vez en cuando. Y que si hacen una oración de fe ya son salvos. Hermanos, pero en el momento que estén pasando prueba, que estén pasando lucha, ya sea familiar, ya sea económica, ya sea por una enfermedad como lo que estamos viviendo, por una pandemia, hermanos, la gente ya dice, ¿para qué voy a seguir a Cristo? Ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero honrar a Dios. ¿Para qué voy a buscar a Dios y vea lo que me está pasando? Vea cómo estoy viviendo. O sea, creen que venir a Cristo es para no tener problemas. Pero eso no fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Hay otro pasaje también donde Jesús le habla a sus discípulos. Vamos a ir a San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 20. Es el cuarto evangelio del Nuevo Testamento. San Juan, capítulo 15. Evangelio de San Juan. En el capítulo 15 vamos a leer del verso 18 al 20 y luego vamos a leer en el capítulo 16 del verso al 1 al 4. Y vamos a ver qué le enseñó Jesús a sus discípulos. ¿Qué fue lo que Él le dijo a sus discípulos? ¿Lo tenemos, iglesia? Dice San Juan capítulo 15 del 18 al 20, dice, y el mundo, le dice Él a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermano, Jesús le está diciendo a sus discípulos, acuérdense de esto, si a mí, que soy el Hijo de Dios, me persiguieron, y eso lo vamos a ver en otra enseñanza, todo el sufrimiento de Cristo. Hermanos, si Él, siendo Dios, sufrió de la forma en que Él sufrió, Él está diciendo a sus discípulos, si yo, siendo Dios, sufrí, ustedes también van a sufrir. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también los aborrecerán.
¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser aborrecidos y seguir creyendo y confiando en Dios? A que nos aborrezcan de verdad, hermano, porque yo creo que va a llegar el momento donde nos van a aborrecer de verdad, hermanos. Ya hay gente que ve a los cristianos con ojos raros. Hace unos años atrás, si alguien llegaba y decía que era homosexual o tenía SIDA, hermano, la gente se le apartaba y lo veía raro. En ese momento a esa persona que dice ser homosexual, más bien se le aplaude. Si tiene SIDA ya no se le ve raro. Pero si es cristiano y empieza a hablar en contra de lo que hoy el mundo ve normal, el homosexualismo, el aborto, entonces usted lo ven raro. Nosotros somos los raros. El mundo va a empezar a aborrecernos, porque no podemos ir en la corriente de este mundo. Hermanos, si la pregunta es si una pandemia, un virus solamente ha alejado a tantos del Señor, a tantos de la iglesia, ¿qué será el día en que empiecen realmente a aborrecernos por nuestra fe en Cristo? No sé cuántos me están entendiendo. Ahora ve lo que dice la palabra en el capítulo 16, verso del 1 al 4. Ahí mismo Jesús hablándole a sus discípulos y les dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. Oiga lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos. Aún vendrá la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Verso 4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, o sea, cuando los están persiguiendo para matarlos, os acordéis de que ya os lo había dicho. Wow. Hermanos, Jesús nunca empezó a dar un evangelio de motivación a la iglesia o a sus discípulos. Jesús nunca llegó y se paró y empezó a hablarles a ellos cosas bonitas, empezó a decirles la verdad. ¿Ustedes quieren seguirme? ¿Ustedes quieren ser mis discípulos? Si ustedes quieren ser mis discípulos, sepan que los van a perseguir, sepan que los van a matar, sepan que los van a meter a la cárcel, sepan que van a empezar a tener tribulación, van a tener aflicción en sus vidas. ¿Están dispuestos a seguirme? Pero en medio de todo eso, recuerden, yo les prometo vida eterna, yo les prometo salvación eterna. Eso fue lo que Él prometió, eso es lo que Él enseñó. Él no empezó a motivarles, vengan para que dejen de tener problemas, no. Hermano, ¿qué motivación hay en que yo le predique a usted hoy como le estoy predicando y yo le diga: hermano, si usted sigue a Cristo, usted va a ser aborrecido, hermano, usted lo van a perseguir, hermano, usted va a tener aflicciones, hermano, usted va a tener problemas, pero Él te promete vida eterna. Él te promete salvación. ¿Qué motivacional es eso? La motivación está en que Él nos promete vida eterna y salvación al otro lado. Pero no en este mundo, no en esta vida. Porque, hermanos, vuelvo a insistir, hay muchos que creen que venir a Cristo es para no tener problemas. Eso que acabo de leerles, hermanos, es antes de que Jesús muriera en la cruz. Ahora quiero que veamos un pasaje donde Jesús, después de que Él resucita, Él se aparece a sus discípulos y ve ahora lo que Él les dice. Vamos a ir a Hechos capítulo 1, versos del 6 al 8. Hechos capítulo 1, del 6 al 8. Aquí Jesús se le aparece a sus discípulos luego de que Él había resucitado entre los muertos. Y Él les dice, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, o sea Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, es interesante porque yo he escuchado a muchos predicar de este versículo 8, cuando habla de que Jesús nos ha dado poder, hermanos, para ser testigos, y si nosotros no estudiamos realmente todo el contexto bíblico, podemos malinterpretar este versículo, como he escuchado a muchos creyendo, hermanos, que cuando Jesús habla de que nos da poder, hermanos, hay gente que cree que se convierte en un super saiyajin. Yo no sé cuántos han visto esa fábula de Goku, que él se transforma y él le llega un poder, hermanos, para destruir y para hacer cosas. Hermanos, cuando Jesús habló de esto, de que iba a darles poder cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos, hermanos, era para que fueran testigos. Vamos a estudiar esto y vamos a ver si concuerda con el resto del libro de los Hechos de la palabra de Dios. Cuando Él le dice que recibiréis poder, la palabra poder es dunamis, y esta palabra significa fuerza, significa eficacia, significa potencia y significa capacidad. Ahora, entonces, si esa palabra poder, dunamis, significa fuerza, eficacia, potencia y capacidad, la pregunta es, ¿para qué? Ok, Él les dijo, para que sean mis testigos. Pero voy a ponerles un ejemplo de ese poder, hermanos. No es un poder sobrenatural en mí mismo, donde yo digo, es que yo ahora tengo el poder. No. Ese poder era el Espíritu Santo que venía sobre ellos y los capacitaba y les daba la fuerza para seguir creyendo, para seguir anunciando la palabra en medio de la persecución, en medio de la lucha. Y voy a ponerles un ejemplo para que ustedes me entiendan. ¿Ustedes se acuerdan al apóstol Pedro? Cuando en un momento Jesús dijo que Él tenía que ir a sufrir, y Pedro se vuelve todo valiente en su fuerza, en su carne, y le dice el apóstol Pedro al Señor: Señor, si yo tengo que ir a morir contigo, yo voy a ir a morir contigo. Todo valiente, todo super saiyajin, yo lo voy a hacer, yo soy muy carga. Y Jesús se rió prácticamente de lo que dice Pedro y le dice: ay Pedrito, si supieras que hoy mismo, antes de que el gallo cante, me habrán negado 3 veces. Y antes de que el gallo cantara en la madrugada, Pedro renegó, maldijo y dijo: a ese hombre no lo conozco, nunca lo he visto, no sé quién es, yo no anduve con él. Ese era el Pedro en su carne, queriendo hacer algo en su propia fuerza. Cuando el Espíritu Santo viene sobre Pedro y sobre los discípulos de Cristo, hermanos, usted lee en todo el libro de los Hechos a un Pedro que es el que se levanta con autoridad a hablar la palabra y a decir: no es justo que obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Preferimos obedecer a Dios y hacer lo que Dios nos manda. Ahora tenía el Espíritu Santo. Ahora tenía ese dunamis de Dios, ese poder de Dios, esa fuerza de Dios para decir: Pedro, no, ahora yo de verdad voy a dar mi vida por Cristo. Pero era por medio del Espíritu Santo que Dios ahora les había dado a ellos. En otras palabras, un cristiano verdadero tendrá la fuerza del Espíritu Santo para, en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de las aflicciones, seguir creyendo, seguir confiando y seguir hasta el final creyendo que Jesús es realmente el Señor y el Salvador de su vida. Eso hace el Espíritu Santo. Él da la fuerza, la capacidad, la potencia, la eficacia para hacer la obra de Cristo. Ahora, Jesús les dijo: recibiréis poder. En ese versículo 8 dice: para que sean mis testigos, seréis testigos. Esa palabra testigos, hermanos, es interesante porque para eso es el poder. Hay que juntar las dos palabras. La palabra testigos, hermanos, en el original, en el griego, la palabra es martus. Esa palabra martus dice que proviene de la voz castellana que significa mártir. ¿Ustedes saben qué es un mártir? Un mártir es alguien que muere
por la causa de Cristo. Eso es un mártir. Jesús les estaba diciendo, ustedes yo les voy a dar fuerza, les voy a dar el poder de mi Espíritu Santo para que ustedes me sean testigos, para que ustedes hablen y estén dispuestos a morir por causa mía. Wow. Esa palabra puede significar o tiene dos significados de mártir. Dice que es uno que da testimonio, oigan esto, mediante su muerte. Y uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto, oído o conoce. O sea que la palabra mártir o mártir en el griego es una persona que es testigo no solamente porque va a dar su vida por lo que cree, sino que también es alguien que testifica lo que ha visto y ha oído. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por Cristo, por lo que habían escuchado, por lo que habían visto. Recuerden cómo Juan dice, nosotros lo palpamos, nosotros lo vimos, nosotros estuvimos con Él, nosotros lo vimos resucitado. Ellos estuvieron dispuestos a morir por esa verdad, por Cristo. Eso fue lo que Jesús les enseñó a ellos. Ustedes me van a hacer mártires. Ustedes van a morir por causa mía, pero van a tener el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Van a tener la fuerza mía. Esa misma fuerza, hermanos, no sé cómo decirle esto, pero ese mismo Espíritu Santo que llevó a Jesús a la cruz, ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros los creyentes para también tener la fuerza en medio de aflicciones, en medio de pruebas, en medio de luchas, para seguir confiando y seguir creyendo en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es el mismo Espíritu Santo que Él nos ha dado. Eso fue lo que Jesús les enseñó a ellos. Ahora, hermanos, Jesús les dijo a ellos, ya hemos visto cómo se los dijo en Lucas, se los dijo en Juan y aún en el libro de los Hechos, les dijo, ustedes van a padecer, van a ser perseguidos, los van a matar. Ustedes, pero van a recibir poder del Espíritu para que en medio de todo eso sigan confiando y sigan adelante. Bueno, vamos a ver si la Biblia nos muestra que eso es verdad o no es verdad lo que les estoy diciendo a través de la palabra. Vamos a ver por un momento el libro de los Hechos. Vamos a ver por un momento cómo fue la vida de estos creyentes ahora, que habían creído en Jesús, que Jesús les había advertido todo lo que ellos iban a pasar, lo que ellos iban a vivir como cristianos. Hermanos, porque seamos realistas, nosotros hoy no estamos viviendo nada, más bien parece que ser cristiano es una moda. Hermanos, ya tan siquiera, yo me acuerdo hace unos años atrás, oiga, al que era cristiano por lo menos le decían pandereta, ahora ni pandereta le dicen. Ni pandereta le dicen. Hermanos, hace unos años en el culto le apedreaban el techo en la iglesia. Y ahora no hacen nada de eso. Ahora usted dice, hermano, soy cristiano y todo el mundo lo ve normal. De alguna manera, los artistas, usted ve, a mí me hace gracia hoy, montones de artistas, hermanos, que usted oye, que es cristiano. Y uno dice, ¿cómo? Bueno, por lo menos yo me lo cuestiono. Pero usted oye, hermanos, es increíble ver en Facebook. ¿Saben qué me hace gracia a mí y al mismo tiempo me causa dolor? Ver cuánta gente habla de Dios en Facebook, hermanos, pero hablan de Dios, pero su vida no refleja eso. Y viven posteando cosas de Dios a veces, hermanos, pero su vida no refleja una vida cristiana. Yo no sé si usted ha notado eso. Pero a mí me hace gracia y al mismo tiempo me da tristeza ver que hay gente que cree que porque pone una frase de Dios ahí, ya son cristianos. Y no se congregan. Nunca volvieron a la iglesia, tan siquiera conocen la palabra, no leen la palabra. Y dicen ser cristianos o hablan de Dios. Eso es increíble. Pero vamos a ver cómo era la vida de estos creyentes en el libro de los Hechos.
Vamos a ir a Hechos capítulo 4 del 17 al 31. Ahí empieza todo. Después de que Jesús les dijo, ustedes van a recibir poder y van a ser testigos míos, mártires en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 4 vamos a leer del verso 17 al 31 y dice así la palabra. Aquí es después de que Pedro hace un milagro. Dice del 17 al 31. Dice, sin embargo, para que no se divulgue entre el pueblo, oigan esto, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Y llamándolos les intimidaron en que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, empezaron a amenazarlos y a decirles, ustedes tienen que dejar de hablar de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron. Vean cuántas veces habla de que los amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, hermanos, imagínense, los amenazaron a ellos. A nosotros no nos amenazan de nada. Dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos, o sea, al resto de los discípulos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, habiendo oído, vea lo que hicieron. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, reconocían la soberanía de Dios. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, vean la manera de orar, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, con toda valentía, es esa palabra denuedo, con toda libertad, con toda valentía, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Oigan esto. Y hablaban con denuedo, con autoridad, con libertad la palabra de Dios. Hermanos, cuando ellos los amenazaron para que dejaran de hablar en nombre de Cristo, de predicar, de enseñar la palabra, más bien ellos oraron, Señor, danos denuedo, danos fuerza para seguir predicando. Y vino el Espíritu Santo y los llenó para con denuedo, con autoridad de Dios, seguir predicando y enseñando la palabra de Dios. Hermanos, porque se supone que está llegando el momento donde nosotros no vamos a poder predicar de un púlpito y hablar en contra del pecado, en contra del homosexualismo. ¿Tendremos esa autoridad? ¿Tendremos realmente ser llenos del Espíritu Santo para seguir hablando la verdad de Dios y su palabra? Porque lo que entiendo, hermanos, están amenazando de que el que hable en contra lo van a meter a la cárcel. Yo no sé cuántos han oído eso. Y va a llegar el momento. ¿Estaremos la iglesia dispuestos a ir a la cárcel? ¿Estaremos la iglesia de hoy dispuestos a hablar sin temor el evangelio, la palabra? ¿O nos vamos a acomodar como muchos hoy se están acomodando? Inclusive iglesias cristianas que apoyan el homosexualismo. ¿Qué vamos a hacer como cristianos? Otro pasaje, vamos a ir
a Hechos capítulo 5 del 40 al 42. Recuerden que aquí solamente les amenazaron a ellos de que dejaran de hablar en el nombre de Cristo. Ahora ve lo que dice Hechos 5, 40 al 42. Dice la palabra: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, oigan esto, ¿después de qué? De azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron, oiga hermanos, porque ya aquí no solo los amenazaron, sino que ahora ya los azotaron, ya los golpearon, ya les dieron duro. Dice, les intimidaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos, oigan, de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, el nombre de Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Wow. Primero los intimidan, ahora los golpean. Y después de que los golpean, los dejan en libertad diciéndoles, vean, ya se los advertimos y ya les dimos azotes, no sigan hablando de Cristo. ¿Y cómo salieron ellos? Gozosos, alegres, porque por causa de Cristo los habían azotado y les estaban advirtiendo que dejaran de hablar de Cristo. Hermanos, la gran pregunta que yo me hago es, ¿la iglesia está preparada para esto hoy? ¿Está realmente el cristiano hoy preparado para esto? Cuando el evangelio que se predica hoy es todo lo contrario a la realidad bíblica que nos muestra la palabra. De que vamos a tener aflicciones, hermanos. Es más, se lo voy a poner de esta forma. ¿No dice la Biblia que los primeros enemigos que vamos a tener a la hora de venir a Cristo van a ser los de nuestra propia casa? ¿Cuántas personas hoy han dejado de venir a la iglesia o el cristianismo lo han abandonado porque ha tenido problemas con el papá, con la mamá, con los familiares, con los vecinos, con la suegra, no sé? Y han abandonado el evangelio. Cuando la palabra de Dios nos muestra eso. ¿Y saben por qué lo hacemos? Porque, es que ahora que soy cristiano yo no quiero sentirme mal, yo no quiero padecer, yo no quiero que me vaya mal porque me dijeron que si venía a Cristo todo me iba a salir bien. ¿Cuántos matrimonios que no debería de ser, pero es así? A la hora de que uno de los dos se convierte, ahora empiezan a tener problemas. Porque ahora se convirtió a Cristo. Y eso es parte de... Cristo nos promete salvación y vida eterna y por eso tenemos que luchar en fe y creer en Él. Otro pasaje. Hechos capítulo 7 del 55 en adelante. Hechos capítulo 7 del 55, hermanos, y vamos a leer hasta el capítulo 8, versículo 4, pero vamos 7:55. Hechos capítulo 7, versículo 55. Hermanos, aquí ojalá que usted lea todo el libro de los Hechos, hermanos, y usted vea toda la persecución, todo lo que sufrió la iglesia. Aquí la Biblia viene hablando de un hombre que se llamaba Esteban. Ese hombre Esteban empezó a predicar, hermanos, y cuando él empezó a predicar, vamos a ver lo que a él le sucede, y no solamente a él, sino lo que empieza a suceder con la iglesia por la predicación del evangelio de la palabra. Dice Hechos capítulo 7, versículo 55, dice, pero Esteban, y otra vez notes en iglesia, lleno del Espíritu Santo. Porque hoy hay gente que cree que ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, y discúlpenme, pero es una realidad de lo que yo he visto. Hay gente que cree que ser lleno del Espíritu Santo es caerse en una iglesia. Es empezar a dar vueltas como un trompo. Es más, por ahí vi donde una iglesia, ser lleno del Espíritu Santo, oiga, los hermanos empezaban a hacer como perro.
Yo no sé si usted ha visto eso, hermano. Yo lo he visto. Y eso causa dolor y tristeza porque eso no es el Evangelio de Cristo. Eso es otra cosa, pero eso no es el Evangelio. Y dice la palabra, entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: y aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, eso era los que él les estaba predicando, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, hermanos, oigan esto, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que ese es luego Pablo. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, hermano, esto es, y recibiréis poder y me seréis testigos. Vea lo que hace Esteban. Le apedreaban a Esteban y mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Usted se imagina, hermano, que a usted le estén apedreando por predicar a Cristo, por hablar de Cristo? Y él se pone de rodillas y él le dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Lo estaban apedreando, hermano. No es como hoy que se le pasa la rama al vecino, ¿verdad? Y quiero cortarle la jupa al vecino porque le pasó la rama. Y muchos maldicen al vecino por eso. Ahí lo estaban apedreando, hermanos, y él ora por ellos, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, porque lo estaban apedreando, matando injustamente por causa de Cristo. Seguimos leyendo. Y Saulo, que es después del apóstol Pablo, y Saulo consentía en su muerte. O sea, Saulo, que es Pablo después, estaba de acuerdo. ¡Qué bueno! ¡Mátelo! Por hablar de Cristo. Y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día, oiga esta palabra, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, eso es el cristianismo. Eso es, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el Evangelio que Jesús les predicó a ellos. Ustedes van a ser perseguidos, a ustedes los van a matar, a ustedes los van a meter en la cárcel por causa mía, pero yo les prometo vida eterna, salvación eterna. Ese evangelio no se predica hoy. Hoy es, usted tiene problemas financieros, usted tiene problemas con su hijo, usted tiene problemas con su esposo, usted tiene problemas en el trabajo, usted tiene problemas con su vecino. Venga, hermano, vamos a orar para que todo eso se le quite y se vaya. Y venga Cristo y ahora va a llevar una vida de prosperidad, de abundancia, de bendición. Va a ver la gloria de Dios, los cielos se le van a abrir. Y ahora usted más bien va a viajar, va a tener carro, va a tener casa. Hermano, su matrimonio va a ser color de rosa. Ese es el evangelio que yo escucho hoy. Pero ese no es el evangelio de la palabra. El evangelio de la palabra, hermanos, es este. Jesús les dijo, ustedes van a recibir aflicciones por causa mía. Pero yo he vencido al mundo. Yo tengo algo preparado para ustedes allá. Yo tengo allá una morada para ustedes. Yo tengo un lugar preparado, donde vamos a estar una eternidad, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde ahí no habrá problemas, pero eso es allá, hermanos, no es aquí. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra?
Capítulo 12, versículos del 1 al 5, Hechos 12 del 1 al 5, hermanos, estamos dando un vistazo de lo que la Biblia nos muestra, de cómo era la vida de los cristianos. Por eso el título, la aflicción de los discípulos. Y hoy nosotros, hermanos, no queremos ni que nos digan pandereta porque nos sentimos mal. Ay, es que me siento mal porque empecé a hablarle a alguien y se molestó conmigo. Es que me siento mal ahí en la iglesia porque fulano no me saludó, entonces ya yo no vuelvo a la iglesia. Hermano, esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está el cristianismo verdadero? Dice Hechos 12 del 1 al 5, dice la palabra: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Oigan. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Eso es lo que hacía la iglesia, orar por Pedro. Luego usted ahí puede seguir leyendo cómo Dios lo libera a Pedro en ese momento. Aunque luego vamos a ver la otra semana cómo murieron los discípulos. La aflicción de ellos, de cómo murieron. Aquí el Señor lo liberó en ese momento porque todavía Pedro tenía que seguir predicando, tenía que seguir enseñando, pero vea cómo mata a Jacobo, el hermano de Juan. Hermanos, ¿qué harían si aquí alguno de nosotros usted se da cuenta que lo mataron por venir aquí a la iglesia? ¿Qué haría usted? ¿Dejaría de venir a la iglesia? ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros? Hechos capítulo 14 del 19 al 22, hermanos. Hechos capítulo 14 del 19 al 22 dice la palabra, y aquí ya vamos a hablar un poco del apóstol Pablo, aunque no quiero nombrarlo mucho hoy porque quiero dejarlo para la otra semana, de las aflicciones de Pablo que vamos a estar hablando. Pero vea lo que dice la palabra aquí en Hechos 14, del 19 al 22. Hechos 14, del 19 al 22 dice: entonces vinieron unos de los judíos a Antioquía e Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pablo empezó a predicar. Lo agarraron a pedradas, igual que a Esteban. Pensaron que estaba muerto, seguro quedó inconsciente. Y lo dejaron ahí botado. Dice el verso 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando, oigan esta palabra, hermanos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles. Vean la motivación de Pablo para predicarles a ellos después de que lo habían apedreado y que lo dejaron ahí tirado pensando que había muerto. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen, oiga, en la fe, y diciéndoles, oiga iglesia, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuál era la motivación de Pablo? Hermanos, me acaban de apedrear, me dejaron ahí creyendo que estaba muerto, me levanté, sigo predicándoles y ahora vengo a animarlos a ustedes. Sigan confiando, sigan teniendo fe en medio de todo esto, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Es necesario.
Una de las últimas enseñanzas, vamos a ver por qué son necesarias las aflicciones. Porque ahí es donde se prueba la fe de un verdadero cristiano. Eso lo vamos a ver en la última enseñanza de esta serie. Es necesario que a través de muchas aflicciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, para ir terminando, por lo cual debemos, yo quiero que me escuchen esto por favor, por lo cual debemos de tener bien claro que aunque pasemos aflicciones, ya sea por circunstancias de la vida o por causa de Cristo, nuestra fe debe ser firme y fiel para aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados para recibir la promesa de la vida eterna. Si hay algo que debe ser fiel es nuestra fe, es nuestra fidelidad a Cristo. En medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier prueba, de cualquier lucha, hermanos, tenemos que tener una fe firme, genuina, en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió por nuestros pecados para darnos salvación y darnos vida eterna. Quiero leer 2 pasajes y con estos 2 pasajes terminamos. Romanos 8:18. Ahí después de Hechos sigue Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice Romanos 8:18. El apóstol Pablo hablando, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, hermanos, no son comparables con la gloria venidera en nosotros se ha de manifestar. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Todo lo que ellos vivieron y pasaron no es comparable con la gloria que Cristo tiene preparado para sus hijos, para sus escogidos. Su salvación, la vida eterna. Es lo que dice Hebreos capítulo 10, del 34 al 39. Toda la carta de Hebreos es a una iglesia que estaba claudicando, que estaba renunciando y dudando de su fe por la persecución que había y porque Cristo no había venido todavía en ese momento. Y ve lo que le dice el autor de Hebreos. Yo quiero que vean la aflicción, pero también la esperanza, la fe, la confianza de la salvación en Cristo en este pasaje. Dice Hebreos 10, 34 y 39, porque de los presos también os compadecisteis, o sea, de aquellos que ya los habían encarcelado, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Se acuerdan que Pablo iba de casa en casa y se metía y ellos les quitaban las cosas? El despojo de vuestros bienes lo sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, iglesia, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, iglesia, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice el autor de Hebreos, iglesia, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa es nuestra fe. Esa debe ser la fe nuestra, iglesia. Una fe firme, una fe constante. En medio de las aflicciones, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, eso no es comparado con la gloria venidera.
Eso no es comparado con lo que Jesús tiene preparado para sus hijos, para aquellos que perseveren hasta el final. Aquellos que realmente entienden el sacrificio y la obra de Cristo para salvación. Él dio la vida por ti en la cruz. Él perdonó tus pecados en esa cruz. Él murió por ti en esa cruz. Todo lo hizo por ti y por mí. ¿Cómo no debemos nosotros aferrarnos en fe y tener esa convicción como la tuvieron los discípulos de Cristo, los apóstoles, para seguir confiando y creyendo en medio de aflicciones, en medio de problemas? Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias una vez más por tu palabra, mi Señor. Esa palabra, Señor, que es viva y eficaz. Esa palabra, Señor, que nos muestra la verdad del Evangelio, Señor. Esa palabra que nos muestra de cómo tú hablaste a tus discípulos y nos hablas hoy. De que íbamos a pasar aflicciones, Señor. De que en este mundo vamos a pasar circunstancias, pruebas, luchas, que, Señor, siendo realistas, no queremos pasarlas, pero vamos a pasarlas si es tu voluntad, porque tú nos vas a dar el poder de tu Espíritu para seguir confiando, para seguir creyendo, para seguir adelante, levantando nuestra mirada, Señor, y poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, como dice tu palabra. Porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Rey, iglesia?